Saludos y bendiciones del Señor a todos ustedes, nuestros amados hermanos y apreciados amigos. Sean bienvenidos un miércoles más al Tesoro de David. Vamos avanzando ya el día de hoy al Salmo número 48. Leamos de la palabra del Señor el Salmo 48 de los versículos 1 al 14. Así dice la bendita palabra del Señor. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor de mujer que da a luz. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto, en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Selah. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Dios. Así es tu loor hasta los fines de la tierra, de justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres. Considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Título: Un canto y un salmo para los hijos de Coré. Un canto para la alegría y un salmo para la reverencia. ¡Ay! No todo canto es un salmo, pues no todos los poetas han nacido en el cielo, y no todo salmo es un canto, pues al presentarnos ante Dios tenemos que pronunciar confesiones dolientes, así como alabanzas exultantes. Los hijos de Coré se sentían felices de tener una sección tan amplia de cantos. El culto en el que se utilizaba tal variedad de música no podía volverse monótono, sino que debía dar cabida a todas las pasiones sagradas de las almas llenas de gracia. Tema y divisiones. Sería ocioso atribuir este canto a algún acontecimiento de la historia judía. Su autor y fecha son desconocidos. Registra la retirada de ciertos reyes confederados de Jerusalén, ya que su valor les falló antes de dar un golpe. La mención de los barcos de Tarsis nos permite conjeturar que el salmo fue escrito en relación con el derrocamiento de Amón, Moab y Edom en el reinado de Josafat. Y si el lector se dirige a Segunda de Crónicas, capítulo 20, y observa especialmente los versículos 19, 25 y 36, probablemente aceptará la sugerencia. Los versos 1, 2 y 3 son en honor al Señor y a la ciudad dedicada a su culto. Del 4 al 8, el canto registra la confusión de los enemigos de Sión, atribuyendo toda la alabanza a Dios. El 9, 10 y 11 ensalzan a Sión y declaran que Jehová es su Dios para siempre. Exposición. Versículo 1. Grande es el Señor. Cuán grande es Jehová en esencia, nadie puede concebirlo. Pero todos podemos ver que es grande en la liberación de su pueblo, grande en la estima de quienes son liberados y grande en el corazón de aquellos enemigos a quienes dispersa por sus propios temores. En lugar del loco grito de Éfeso, «¡Grande es Diana!», llevamos el testimonio razonable, demostrable y evidente, «¡Grande es Jehová!». No hay nadie grande en la iglesia sino el Señor. Jesús es el gran pastor, es un salvador y un grande, nuestro gran Dios y Salvador, nuestro gran sumo sacerdote. Su Padre le ha repartido una porción con los grandes, y su nombre será grande hasta los confines de la tierra, y muy alabado. Según su naturaleza debe ser su culto. No puede ser demasiado constante, demasiado laudatorio, demasiado serio, demasiado reverencial, demasiado sublime.
No hay nadie como el Señor, y no debe haber alabanzas como las suyas. En la ciudad de nuestro Dios, allí es grande, y allí debería ser alabado en gran medida. Aunque todo el mundo renunciara al culto de Jehová, el pueblo elegido en su ciudad favorecida debería seguir adorándolo, porque en medio de ellos y en su favor se ha revelado tan manifiestamente su glorioso poder. En la iglesia el Señor debe ser exaltado, aunque todas las naciones se enfurezcan contra él. Jerusalén fue la morada peculiar del Dios de Israel, la sede del gobierno teocrático y el centro del culto prescrito, y también la iglesia es el lugar de la manifestación divina. En el monte de su santidad, donde su santo templo, sus santos sacerdotes y sus santos sacrificios pueden verse continuamente. Sión era un monte, y como era la parte más renombrada de la ciudad, se menciona como sinónimo de la ciudad misma. La iglesia de Dios es un monte para la elevación y la conspicuidad, y debe estar adornada con santidad, siendo sus hijos partícipes de la santidad de Dios. Solo los hombres santos pueden alabar adecuadamente al Señor y deben ocuparse incesantemente de su adoración. Versículo 2. Hermosa por su situación. Jerusalén lo era naturalmente, era llamada la reina del oriente. La iglesia lo es espiritualmente, al estar situada cerca del corazón de Dios. Dentro de las montañas de su poder, sobre las colinas de su fidelidad, en el centro de las operaciones providenciales. La elevación de la iglesia es su belleza. Cuanto más se eleva sobre el mundo, más bella es. La alegría de toda la tierra es el monte Sión. Jerusalén era la estrella del mundo. Toda la luz que perduraba en la tierra se tomaba prestada de los oráculos conservados por Israel. Un israelita ardiente estimaría la ciudad santa como el ojo de las naciones, la perla más preciosa de todas las tierras. Ciertamente la iglesia de Dios, aunque despreciada por los hombres, es la verdadera alegría y esperanza del mundo. A los lados del norte, la ciudad del gran rey. O bien significa que Jerusalén estaba en el extremo norte de Judá, o bien puede denotar la parte de la ciudad que estaba al norte del monte Sión. Era la gloria de Jerusalén ser la ciudad de Dios, el lugar de su morada real, y es la alegría de la iglesia que Dios está en medio de ella. El gran Dios es el gran rey de la iglesia, y por ella gobierna todas las naciones. El pueblo en el que el Señor se digna habitar es privilegiado sobre todos los demás. Las líneas le han caído en lugares agradables y tiene una buena herencia. Nosotros, que habitamos en Gran Bretaña, en los lados del norte, tenemos esto como nuestra principal gloria, que el Señor es conocido en nuestra tierra, y la morada de su amor está entre nosotros. Versículo 3. Dios es conocido en sus palacios como refugio. No adoramos a ningún Dios desconocido. Lo conocemos como nuestro refugio en la angustia. Nos deleitamos en Él como tal y corremos hacia Él en cada momento de necesidad. No conocemos otra cosa como nuestro refugio. Aunque seamos reyes y nuestras casas sean palacios, no tenemos confianza en nosotros mismos, sino que confiamos en el Señor protector, cuyo conocido poder es nuestro baluarte. Versículo 4. Los reyes se reunieron, pasaron juntos. Vinieron y se fueron. Apenas juntos se dispersaron. Vinieron por un camino y huyeron por 20. Jactanciosas las huestes reunidas con sus jefes reales, desesperadas las bandas fugitivas con sus asombrados capitanes. Vinieron como espuma en el mar enfurecido, y como espuma se deshicieron. Esto fue tan notable que el salmista pone una nota de exclamación. Han huido tan repentinamente. Así desaparecerán del campo los que odian a la iglesia, papistas, ritualistas, arrianos, escépticos, cada uno tendrá su día y pasará al limbo del olvido. Versículo 5. Lo vieron y se maravillaron. Vinieron, vieron, pero no conquistaron. No hubo vení, vidí, vichí para ellos.
Apenas percibieron que el Señor estaba en la ciudad santa, se pusieron en marcha. Antes de que el Señor se enfrentara a ellos, se acobardaron y se retiraron. Se turbaron y se apresuraron. Los perturbadores se turbaron. Su prisa por venir no era nada comparada con su prisa por irse. El pánico se apoderó de ellos. Los caballos no eran lo suficientemente rápidos. Habrían tomado prestadas las alas del viento. Huyeron ignominiosamente, como niños asustados. Gloria a Dios. Así será con los enemigos de su iglesia. Cuando el Señor venga en nuestra ayuda, nuestros enemigos serán como nada. Si previeran su ignominiosa derrota, no avanzarían al ataque. Versículo 6. El temor se apoderó de ellos allí. Estaban en las garras del gigante desesperación. Donde esperaban triunfar, allí temblaban con consternación. No tomaron la ciudad por el miedo que se apoderó de ellos, y el dolor como el de una mujer de parto. Estaban tan agobiados como una mujer cuyo susto provoca un parto prematuro, o tan llenos de dolor como una pobre madre en sus dolores. Una expresión fuerte, comúnmente empleada por los orientales para expresar la extremidad de la angustia. Cuando el Señor se levante para ayudar a su iglesia, los más orgullosos de sus enemigos serán como mujeres temblorosas, y su consternación no será más que el principio de la derrota eterna. Versículo 7. Rompes las naves de Tarsis con viento del este. Con la misma facilidad con que naufragan las naves, derribas a los adversarios más poderosos. O puede significar que la fuerza de algunas naciones radica en sus naves, cuyas paredes de madera se rompen pronto, pero nuestra fuerza está en nuestro Dios, y por ello no falla. O puede haber otro significado: aunque tú eres nuestra defensa, sin embargo, te vengas de nuestras invenciones, y aunque nos preservas, sin embargo, nuestras naves, nuestras comodidades, nuestras ambiciones terrenales no son arrebatadas para que miremos solo a ti. Dios es visto en el mar, pero está igualmente presente en la tierra. Las herejías especulativas que pretenden traernos riquezas desde lejos asaltan constantemente a la iglesia, pero el soplo del Señor las lleva pronto a la destrucción. La iglesia confía demasiado a menudo en la sabiduría de los hombres, y estas ayudas humanas pronto naufragan. Sin embargo, la iglesia misma está a salvo bajo el cuidado de su Dios y Rey. Versículo 8. Como hemos oído, así hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. Las historias de nuestros padres se reproducen ante nuestros ojos. Hemos oído la promesa y hemos visto su cumplimiento. Los registros de Sión, por maravillosos que sean, se demuestran veraces porque los hechos presentes están en perfecta armonía con ellos. Obsérvese cómo se habla primero del Señor como Señor de los ejércitos, un nombre de poder y soberanía, y luego como nuestro Dios, un nombre de relación de pacto y condescendencia. No es de extrañar que, puesto que el Señor lleva ambos títulos, lo encontremos tratando con nosotros según los precedentes de su amorosa bondad y la fidelidad de sus promesas. Dios la establecerá para siempre. La verdadera iglesia nunca puede ser desestablecida. Lo que los reyes establecen puede durar solo un tiempo. Lo que Dios establece perdura hasta la eternidad. Selah. Este es un lugar adecuado para hacer una pausa, viendo el pasado con admiración y el futuro con confianza. Versículo 9. Hemos pensado. Los hombres santos son hombres reflexivos. No dejan que las maravillas de Dios pasen ante sus ojos y se derritan en el olvido, sino que meditan profundamente en ellas. De tu misericordia, oh Dios, ¡qué tema tan delicioso! Las mentes devotas nunca se cansan de un tema tan divino. Es bueno pensar en la bondad pasada en tiempos de prueba, e igualmente provechoso recordarla en tiempos de prosperidad. Los recuerdos agradecidos endulzan las penas y las sobrias alegrías. En medio de tu templo, lugar adecuado para tan devota meditación, donde más se ve a Dios, más se le ama. Los santos reunidos constituyen un templo viviente,
y nuestras reflexiones más profundas cuando estamos reunidos deben tener en cuenta la bondad del Señor, exhibida en las variadas experiencias de cada una de las piedras vivas. Los recuerdos de la misericordia deben estar asociados a la continuidad de la alabanza, junto a la mesa de los panes de la proposición que conmemora su generosidad. Debería estar el altar del incienso que denota nuestra alabanza. Versículo 10. Según tu nombre, oh Dios, así es tu alabanza hasta los confines de la tierra. La gran fama se debe a su gran nombre. La gloria de las hazañas de Jehová sobrepasa los límites de la tierra. Los ángeles contemplan con asombro, y desde todas las estrellas, las inteligencias encantadas proclaman su fama más allá de los confines de la tierra. Aunque los hombres guarden silencio, los bosques, los mares y las montañas, con todas sus innumerables tribus y todos los espíritus invisibles que los recorren, están llenos de la alabanza divina. Como en una concha escuchamos los murmullos del mar, así en las circunvalaciones de la creación oímos las alabanzas de Dios. Tu diestra está llena de justicia. Tu cetro y tu espada, tu gobierno y tu venganza son totalmente justos. Tu mano nunca está vacía, sino llena de energía, de generosidad y de equidad. Ni el santo ni el pecador encontrarán que el Señor es un Dios de manos vacías. En ambos casos, repartirá la justicia en su totalidad. Para el uno, a través de Jesús, será justo para perdonar, para el otro, justo para condenar. Versículo 11. Que se alegre el monte Sión. Como en la primera de las ciudades de Judá y objeto principal del ataque de los enemigos, que ella encabece el canto, que se alegren las hijas de Judá, que las hijas más pequeñas se unan al coro, pues se suman a la victoria común. Que las mujeres, que son las que peor lo pasan en los estragos de la guerra, estén entre las más alegres, ahora que los saqueadores han huido. Toda la iglesia y cada uno de sus miembros debe regocijarse en el Señor y magnificar su nombre. A causa de tus juicios, los actos justos del Señor son temas legítimos de alabanza gozosa. Por más que aparezca en la tierra, en el cielo, la ruina eterna de los impíos será el tema de un canto de adoración. Apocalipsis 19, 1 y 3. Aleluya, salvación y gloria y honor y poder al Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha juzgado a la gran ramera que corrompió la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de su mano. Y volvieron a decir, aleluya, y su humo se elevó por los siglos de los siglos. La justicia que a nuestra pobre óptica parece ahora severa, se percibirá entonces como perfectamente coherente con el nombre de amor de Dios y como una de las joyas más brillantes de su corona. Versículo 12. Camina alrededor de Sión. A menudo golpea sus límites, así como Israel marchó alrededor de Jericó. Con una inspección pausada y cuidadosa, examínala y rodéadla. Rodeadla una y otra vez con amorosas peregrinaciones. No podemos considerar con demasiada frecuencia o profundidad el origen, los privilegios, la historia, la seguridad y la gloria de la Iglesia. Algunos temas no merecen más que un pensamiento pasajero. Este es digno de la más paciente consideración. Contad las torres de la misma. Vean si alguna de ellas se ha derrumbado o ha sido demolida. ¿Es la iglesia de Dios lo que era en doctrina, en fuerza y en belleza? Sus amigos contaron sus torres con envidia primero y luego con terror. Contémoslas nosotros con sagrada exultación. La ciudad de Lucerna, rodeada por sus antiguas murallas, adornadas con una sucesión de torres, es una ilustración visible de esta figura. Y al recorrerla y detenernos en cada pintoresca torre, nos hemos dado cuenta de la inspección amorosa y prolongada que implica la metáfora. Versículo 13. Observad bien sus baluartes. Considerad muy atentamente cuán fuertes son sus murallas, cuán seguros están sus habitantes atrincherados tras sucesivas líneas de defensa.
La seguridad del pueblo de Dios no es una doctrina que deba mantenerse en segundo plano, sino que puede enseñarse con seguridad y reflexionarse con frecuencia. Solo a los corazones viles les resultará perjudicial esa gloriosa verdad. Los hijos de la perdición convierten en piedra de tropiezo incluso al propio Señor Jesús. No es de extrañar que perviertan la verdad de Dios sobre la perseverancia final de los santos. No debemos dejar de inspeccionar las murallas de Sión, porque los ociosos se esconden detrás de ellas. Considerad sus palacios. Examinad con cuidado las hermosas moradas de la ciudad. Que se inspeccionen atentamente las promesas reales que ofrecen lugares de descanso tranquilos para los creyentes. Vean cuán sólidas son las defensas y cuán hermosas son las plazuelas de esa antigua ciudad, de la cual son ciudadanos. Un hombre debe conocer mejor su propia casa, y la iglesia es nuestra querida y bendita morada. Ojalá los profesores fueran más considerados con la condición de la iglesia. Tan lejos de contar las torres, algunos de ellos apenas saben qué o dónde están. Están demasiado ocupados contando su dinero y considerando sus libros de contabilidad. Los hombres miden la propiedad, la copia y el arrendamiento al milímetro, pero la propiedad del cielo y la propiedad de la gracia se toman demasiado a menudo por casualidad y se descuidan por pura negligencia. Para que lo contéis a la generación siguiente. Una excelente razón para la observación estudiosa. Hemos recibido y debemos transmitir. Debemos ser alumnos para poder ser maestros. La deuda que tenemos con el pasado debemos tratar de pagarla transmitiendo la verdad al futuro. Versículo 14. Porque este Dios es nuestro Dios por los siglos de los siglos. Una buena razón para conservar un registro de todo lo que ha hecho. Israel no cambiará a su Dios para querer olvidar, ni el Señor cambiará para hacer del pasado mera historia. Él será el Dios del pacto de su pueblo por todo el mundo. No hay otro Dios. No deseamos otro. No tendríamos otro aunque hubiera otro. Hay algunos que están tan dispuestos a consolar a los malvados que para poner fin a su castigo debilitan la fuerza del lenguaje y hacen que por los siglos de los siglos signifique solo un tiempo. Sin embargo, a pesar de sus interpretaciones, nos regocijamos en la esperanza de una eternidad de bienaventuranza, y para nosotros eterno y por los siglos de los siglos significan lo que dicen. Él será nuestro guía hasta la muerte. A lo largo de la vida y hasta nuestro sofá moribundo nos conducirá graciosamente, e incluso después de la muerte nos llevará a las fuentes vivas de agua. A Él esperamos la resurrección y la vida eterna. Este consuelo se desprende claramente de lo que ha sucedido antes. Hasta ahora nuestros enemigos han sido dispersados y nuestros baluartes han desafiado los ataques porque Dios ha estado en medio de nosotros, por lo que todos los posibles asaltos en el futuro serán igualmente inútiles. La iglesia ha desafiado a todos sus enemigos y se ha reído de su furia. Así permanecerá para siempre, segura de edad en edad. Adiós miedo, venid aquí, gratitud y fe, y cantad alegremente. Notas explicativas y refranes pintorescos. Título: Una canción y un salmo, en el que se usaron tanto la voz como el instrumento. La voz comenzó primero y el instrumento después, y donde la inscripción es un salmo y canción, allí probablemente el instrumento comenzó y la voz siguió. John Rickerson. Según el Dr. Lightfoot, el salmo constante y ordinario para el segundo día de la semana era el 48º, es decir, el Salmo 48. Versículo 1. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. El profeta, estando a punto de alabar cierto edificio, comienza alabando al arquitecto y dice que en la ciudad santa se muestra verdaderamente la maravillosa habilidad y sabiduría de Dios, que la construyó. Grande es el Señor y digno de gran alabanza. Y así es, tanto si miramos su esencia,
su poder, su sabiduría, su justicia o su misericordia, pues todo es infinito, eterno e incomprensible. Y así, tanto es Dios digno de gran alabanza, que no bastarían todos los ángeles, ni todos los hombres, ni siquiera todas sus propias obras. Pero de todas las cosas reveladas, no hay ninguna que pueda darnos una mayor idea de su grandeza, o por la que debamos alabarle y agradecerle más, que el establecimiento de su iglesia. Y por tanto, el profeta añade, en la ciudad de nuestro Dios, en el monte de su santidad, es decir, la grandeza de Dios y por la que merece tanta alabanza, es conspicua en la fundación y construcción de su iglesia. Roberto Berlamino. Grande es el Señor. Más grande, Job 33:12, el más grande de todos, Salmo 95:3, grandeza en sí mismo, Salmo 145:3, un grado que está por encima del superlativo, John Trapp. Montaña de su santidad, la religión en él santa, el pueblo en él un pueblo santo, William Nicholson. Versículo 2, hermoso para la situación. La alegría de toda la tierra es el monte Sión, en los lados del norte, la ciudad del gran rey. ¿Qué hay o había en Sión para justificar el elevado elogio de David? La situación es, en efecto, eminentemente adecuada para ser la plataforma de una magnífica ciudadela, elevándose por encima del profundo valle de Gihón y de Hinnom, al oeste y al sur, y del apenas menos profundo de los Queseros al este. Solo podía ser asaltada desde el noroeste, y entonces, por los lados del norte, era magníficamente hermosa y fortificada por muros, torres y baluartes, la maravilla y el terror de las naciones, porque los reyes estaban reunidos, pasaban juntos. La vieron y se maravillaron, se turbaron y se apresuraron. Al pensar en ello, el salmista real vuelve a estallar en triunfo. Recorred Sión y rodeadla, contad sus torres, mirad bien sus baluartes, considerad sus palacios, para que contéis a la generación siguiente. Hace tiempo que sus torres cayeron al suelo, sus baluartes fueron derribados, sus palacios se convirtieron en polvo, y nosotros, que ahora caminamos alrededor de Sión, no podemos contar otra historia que esta a la generación siguiente. Sin embargo, hay otra Sión, cuyas torres son aún más gloriosas y nunca serán derribadas. Dios es conocido en sus palacios como refugio, y este Dios es nuestro Dios por los siglos de los siglos. ¿Cuántas veces este nombre es sinónimo de la iglesia del Dios viviente? Y ningún otro lugar, sino uno puede dividir con él el afecto de su pueblo. Ningún otro nombre, sino uno puede esperar tan gozosas esperanzas en el corazón del cristiano. La Sión temporal está ahora en polvo. La verdadera Sión se está levantando y sacudiendo de él y poniéndose sus hermosas vestiduras para recibir a su rey cuando venga a reinar sobre toda la tierra. Thompson. Cuando me paré esa mañana en la cima del olivar y miré la ciudad que coronaba esas alturas almenadas, rodeada por esos profundos y oscuros barrancos, exclamé involuntariamente: hermoso para la situación, el gozo de toda la tierra es el monte Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Y mientras miraba, los rayos rojos del sol naciente derramaron un halo alrededor de la cima del castillo de David. Luego inclinaron con oro cada minarte afilado, y doraron cada cúpula de la mezquita e iglesia, y al final bañaron en un torrente de luz rojiza los tejados aterrazados de la ciudad, y la hierba y el follaje, las cúpulas, los pavimentos y los muros colosales del Haram. Ningún ser humano podría sentirse decepcionado si viera por primera vez Jerusalén desde el Olivete. L. Porter. Primera cláusula: hermoso clima. Es decir, el monte Sión está situado en un clima justo y hermoso. Este es el punto de vista adoptado por Montanus y Ainsworth. Bate y Parksworth leen hermoso en extensión, es decir, en la perspectiva que se extiende a la vista. Juan Calvino. Hermosa por su situación.
Esta tierra está, por el pecado, cubierta de deformidad y por lo tanto, justamente ese lugar del suelo, que fue así embellecido con santidad, podría ser llamado la alegría de toda la tierra. Es decir, lo que toda la tierra tenía razón para alegrarse, porque Dios, así, de hecho, moraría con el hombre en la tierra. Matthew Henry. Hermosa por la situación. La bella Jerusalén, la ciudad santa, levantó en alto sus torres, y más alto aún el glorioso templo, su pilar, a lo lejos, parece un monte de alabastro rematado con agujas de oro. John Milton, en El paraíso recobrado. A los lados del norte, Jerusalén, es decir, la parte superior y mejor de ella, fue construida en el lado norte del monte Sión. Hadrin Relat. Jerusalén estaba en el norte de Sión, y esta circunstancia se menciona como prueba de la mayor seguridad del monte Sión, ya que era casi inaccesible por cualquier otro lado excepto el norte, y allí estaba defendida por Jerusalén, que era muy fuerte. Samuel Barder. El gran rey. Dios es nombrado el gran rey en oposición a los reyes del verso 4. E. Hengstenberg. Versículo 4. Eran muchos y poderosos, reyes y una pluralidad de ellos. Eran reyes confederados, los reyes estaban reunidos. Las fuerzas unidas son las más poderosas, pero todos los esfuerzos de estos reyes confederados quedaron en nada. Pasaron juntos, juntos vinieron y juntos desaparecieron. William Nicholson. Versículos 5 y 6. Los potentados del mundo vieron los milagros de los apóstoles, el valor y la constancia de los mártires y el aumento diario de la iglesia. A pesar de todas sus persecuciones, contemplaron con asombro el rápido regreso de la fe a través del imperio romano. Invocaron a sus dioses, pero sus dioses no pudieron evitarlo. La idolatría expiró al pie de la cruz victoriosa. George Horne. El temor se apoderó de ellos allí y el dolor como el de una mujer que está de parto. Nada más inexplicable que el pánico. Ningún hombre, ningún cuerpo de hombres puede protegerse adecuadamente contra tal terror. El que hizo los oídos puede fácilmente hacerlos cosquillear. El que tiene los vientos en su puño puede fácilmente hacerlos susurrar alarma o rugir consternación. Esto es especialmente de esperar cuando los hombres actúan de tal manera que tienen su propia conciencia en contra de ellos. Job 15:21. Pero Dios puede, en cualquier momento, abandonar a los hombres de tal manera que se queden sin ánimo y se hagan los locos en exceso. Levítico 26:36. Los hombres han peleado valientemente varias batallas y luego se han hecho los cobardes. William Plummer. Versículo 7. Rompes las naves de Tarsis con viento de levante. Solo por medio de su Señor la iglesia obtiene las verdaderas riquezas. Cuando entra a traficar con el mundo, toma los medios del mundo como sus recursos, y cuando confía en su riqueza, en su poder político, en la astucia terrenal para hacer mercadería, los instrumentos que adopta quedan en nada en sus manos y la dejan desamparada y pobre. De Un plan comentado en el libro de los Salmos, 1859. Con viento del este, que en Judea es un viento muy violento y destructivo. Kennicott traduce el verso así: como el viento del este hace pedazos las naves de Tarsis, basando su conjetura en la similitud de la forma de dos letras hebreas que significan una en, la otra como. Daniel Creswell. Versículo 9. Hemos pensado. Las letras hebreas que traducen esta palabra pertenecen todas a la misma significación de quietud, descanso, silencio, espera paciente, pensamiento, consideración, y deben ser determinadas a cualquiera de estos sentidos por el contexto. Y aquí el de esperar o aguardar pacientemente, confianza en él, y sin toda desconfianza o repugnancia por sus demoras, parece ser el más apropiado para ello. Porque al venir al santuario a orar por misericordia, es más agradable decir que la esperamos allí como en el lugar donde Él ha prometido otorgarla, a cambio de las oraciones.
Henry Hammond. Versículos 12 y 13. En un sentido espiritual, las torres y los baluartes de Sion son aquellas doctrinas de la verdadera fe, que son la fuerza y la gloria de la Iglesia, que deben ser mantenidas en su solidez y estabilidad contra los asaltos de los maestros heréticos, para que puedan ser transmitidas sin daño a las generaciones siguientes. Origen y Theodoret, citado de Wordsworth. Versículo 13. Observad bien sus baluartes, o como en el hebreo, poned vuestro corazón en sus baluartes, es decir, prestarles mucha atención, hacer la investigación con cuidado, no como lo hace alguien cuyo corazón no está en la cosa, y que lo hace con negligencia. La palabra traducida como baluartes, Jail, significa propiamente un ejército, y luego una fortificación o atrincheramiento, especialmente la zanja o trinchera, con el muro bajo o peto que le rodea. Segunda de Samuel 20:15, Isaías 26:1. Albert Barnes. Versículo 13. Fijaos bien, poned vuestro corazón, vuestra mente en serio, poned vuestros afectos. Henry Ainsworth. Versículo 13. Sus baluartes. Primero, la designación y constitución de Jesucristo como Rey de la Iglesia, Rey de Sion, es el gran baluarte de Sion. Segundo, el segundo baluarte de Sion son las promesas de Dios, que son innumerables. Tercero, la providencia vigilante de Dios sobre la Iglesia. Cuarto, otro baluarte es la presencia especial de Dios. Dios está presente de manera especial en su Iglesia. Quinto, el último baluarte al que pueden reducirse todos los demás es el pacto de Dios, porque este Dios es nuestro. John Owen. Versículo 14. Este Dios es nuestro Dios por los siglos de los siglos. ¿Qué porción entonces es la del creyente? El terrateniente no puede decir de sus campos, estos son míos por los siglos de los siglos. El rey no puede decir de su corona, esto es mío por los siglos de los siglos. Estas posesiones pronto cambiarán de dueño, estos poseedores pronto se mezclarán con el polvo, e incluso las tumbas que ocuparán no podrán ser suyas por mucho tiempo. Pero es la singular, la suprema felicidad de todo cristiano decir, o tener derecho a decir, este glorioso Dios, con todas sus divinas perfecciones, es mi Dios, por los siglos de los siglos, y ni la misma muerte me separará de su amor. George Barder. Versículo 14. Este Dios es nuestro Dios. El pueblo de Dios es representado a veces como tan entusiasmado con esta comprensión de su relación peculiar con Dios que no puede contentarse con saberlo, sino que lo proclama. Ni era suficiente que la época actual lo supiera, sino que debía hacérselo saber a la generación siguiente. Que se alegre el monte de Sión. Marquen para lo que cuenten a la generación siguiente, porque este es nuestro Dios. Ved la ostentación que hacen de él. Este Dios. Contemplad qué Dios tenemos. Miradlo bien y fijaos en lo glorioso que es un Dios. Y así como se glorían en la grandeza del Dios con el que estaban relacionados, así lo hacen en la eternidad de la relación. Este Dios es nuestro Dios por los siglos de los siglos. John Howe. Versículo 14. Dios no solo es una porción satisfactoria, que llena cada grieta de tu alma con la luz del gozo y el consuelo, y una porción santificadora que eleva tu alma a su perfección primitiva y original, y una porción universal. No la salud, ni la riqueza, ni los amigos, ni los honores, ni la libertad, ni la vida, ni la casa, ni la esposa, ni el hijo, ni el perdón, ni la paz, ni la gracia, ni la gloria, ni la tierra, ni el cielo, sino todo esto, e infinitamente más, sino que también es una porción eterna. Este Dios sería tu Dios por los siglos de los siglos. Oh, dulce palabra para siempre. Tú eres la corona de los santos y la gloria de su gloria. Su porción es tan plena que no desean más. Gozan de variedad y abundancia de delicias por encima de lo que son capaces de pedir o pensar, y no quieren más que tenerla fija. Si la poseyeran en paz, sin interrupción ni cese,
pisotearían todos los reinos de la tierra como tierra bajo sus pies. Y he aquí que tú eres la paloma de bienvenida que trae esta rama de olivo en tu boca. Este Dios es nuestro Dios por los siglos de los siglos. Todas las cifras aritméticas de los días y los meses y los años y las edades no son nada para esta cifra infinita por siempre, que aunque no representa nada en la cuenta vulgar, sin embargo contiene todos nuestros millones. Sí, nuestros millones y millones de millones son menos que gotas para este océano por siempre. George Swinnock. Versículo 14. Algunos expositores han encontrado extrañamente una dificultad en el último verso, considerando que tal profesión de fe personal es un final inapropiado para una canción nacional. Incluso el Dr. Delitzsch, un intérprete sabio y devoto, comparte esta noción, llegando de hecho a lanzar la conjetura de que alguna palabra debe haberse perdido del texto hebreo. A mí me parece que el verso, tal como está admirablemente en armonía con la canción, y es su belleza suprema. Cuando el Señor hace grandes cosas en favor de la iglesia o de la nación, quiere decir que todos los fieles, por humilde que sea su posición, deben animarse con ello, deben depositar en él una nueva confianza y aferrarse a él con una esperanza más firme y decir, este Dios será nuestro Dios para siempre, nos guiará hasta la muerte. William Binney. Versículo 14. Hasta la muerte. O como algunos lo explican, en la muerte, es decir, nos salvará de ella. Otros sobre la muerte, más allá de ella. Pero la explicación más obvia y la más acorde con el uso es la que hace que la frase signifique hasta el final de la vida o mientras vivamos. La idea de un estado futuro, aunque no se exprese, no se excluye. A. Alexander. Versículo 14. Última cláusula. La última cláusula es muy mal interpretada. No es nuestro guía hasta la muerte, pues las palabras son nos guiará sobre la muerte. Seguramente significa que es el que conduce sobre la muerte a la resurrección, sobre el Jordán a Canaán. Esta expresión se utiliza en Levítico 15:25 para más allá con respecto al tiempo. ¿Y no es este el sentido aquí? ¿Más allá del tiempo de la muerte? ¿Hasta que la muerte haya terminado para nosotros? ¿Hasta que nos hayamos parado sobre la tumba de la muerte? Sí, Él es quien nos lleva a esta última victoria. Él se traga la muerte en la victoria y nos lleva a pisotear la muerte, y visto así, discernimos fácilmente el hermoso vínculo de pensamiento que une este salmo con el que le sigue. Así es la celebración del poderoso convertida en la gloria de Jerusalén. Andrew Bonar. Hasta acá nuestra lectura, mis amados hermanos, del día de hoy en el Salmo número 48. Alguna porción que me gustaría recalcar de toda esta lectura que hemos podido compartir con ustedes es el sentido de pertenencia a la Sión espiritual de Dios. Aquellos que están vinculados a esta preciosa ciudad, aquella ciudad celestial, en la cual solamente mora la justicia y la cual está escondida en Cristo, pues pueden deleitarse en todo este salmo. Nadie ni nada está por encima de la Sión espiritual. Nada ni nadie puede ir en contra de la iglesia victoriosa de Cristo en esta tierra. En la voluntad del Señor nos estamos reencontrando ya para continuar en el Salmo número 49. Será hasta entonces.